Aquí estamos con dos hermosas mujeres de mozambiqueñas, Clarice y Cristina. A las dos las conocimos, yo las conocí de pequeñas, en el tiempo en que Calixto más o menos vino a Chile, que Claudia conoció a Calixto. Ahora Cristina es una enfermera que estudió posgrado de enfermería acá en la Universidad Católica, entonces habla bien el español, el castellano, y Clarice es psicóloga, que estudió en la Universidad Católica de Mozambique. Clarice desde el 2023 trabaja en la zona norte de Mozambique, que es una provincia que está en un conflicto armado, está en guerra. Nos va a contar ella cómo se vive allá en situación de guerra, a qué persona atiende ella, cómo se siente ella también en mucha soledad, no puede compartir los miedos con nadie de afuera porque no quiere preocupar a su familia por teléfono y, y es bueno este espacio. Eso me decía cuando yo le invité a este podcast y nos va a mostrar esa situación que hay de tensión casi permanente y de mucha humanidad porque existen situaciones de rapto de jóvenes para ser guerrilleros y de mujeres para ser esclavas sexuales. Eh, Eso es muy fuerte. Ese es el podcast Sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de Hola, hola, ¿cómo están? Hoy, Hola, hoy, Claudia. Tenemos dos Hola. invitadas hoy día y dos invitadas hermosas y maravillosas. Una, porque son efectivamente preciosas, y segundo, por la labor que hacen. ¿Cierto, amigo Roberto? sí, 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 sí. Dos hermosísimas mujeres de Mozambique. Vamos a hacer que ellas se presenten. Eh, yo soy Cristina Simaonota, soy de Mozambique, que se queda al centro. Estoy en el centro de Mozambique. Soy enfermera y hablo un poco de español porque estudié en Chile. Eh, ¿Qué más? Nada. Sí. ¿Cuándo estudiaste en Chile? ¿Qué años? Eh, el 2019 me quedé como 4 años, sí, 4 años. Me fui en 2019. No, ya en 2019 se vino justo antes del estallido social. ¿Se acuerda o no? Sí, sí, Llegó aquí, llegó en agosto del 2019. ¿En septiembre fuiste para Villarrica o no? sí, me fui a Villarrica en septiembre. Porque tenía una pasantía en un CESFAM de allá de Villarrica. Todo septiembre estuvo Sí, allá. Cuando sí, volvió a Santiago, de Villarrica estuvo un mes, volvió a Santiago, entró a la universidad, a San Joaquín, a estudiar un magíster, porque vino para estudiar un magíster. De repente me llama por teléfono el día 18 de octubre y me dice, todos están corriendo, yo también estoy corriendo. ¿Y para dónde? No sé, pero estoy corriendo. Porque habían bombas lacrimógenas, había todo ese estallido social. Y ahí le tocó sí, fuerte en octubre, en noviembre, y después en 2020 comenzó ya formalmente el magíster en enfermería. Y sí. Es con volvió a pandemia. Mozambique. Y después vino la pandemia. Claro, En marzo del 2020 empezó la pandemia. Pandemia chilena, sí, ¿verdad? Ahí estuvo encerradita. 2020 y 2021, y al final del 2021 más o menos empezaron con clases presenciales, ¿no? Como al sí, final, algunas poco, clases en sí, octubre algunas, o noviembre. Y ahí sí, después 2022, 2023, su tesis y todo, y volvió a Mozambique en 2024, hace un año y un poquito más. sí. 2022 presenté mi tesis y sí, 2022. 2023 hice un diplomado en docencia en el ensino superior. Docencia, porque ahora es docente, allá en la Sí, Universidad Católica de Mozambique. sí, ¿Trabaja con la Olimpia?
Sí, estamos en la misma oficina. Ah, ya. Nuestra Sí, amiga Olimpia, acuérdense. sí, la Olimpia hicimos unos podcasts con ella. Mm, Sí, son las Sí, dos profesoras ahí, las sí, docentes, sí, de la estamos Escuela de las dos Enfermería. en la casa. ya. Y Qué nuestra bueno. otra invitada, pues la Clarice, que está ahí calladita. Claro. Olá, Cláudia. Olá a todos. Ah, respondo pelo nome de Clarice Ernesto Manuel. Também sou de Moçambique e a Zona Centro e cursei a psicologia clínica na Universidade Católica de Moçambique, na Zona Centro também. E atualmente estou Bueno, trabalhando na Zona Norte de Moçambique. traduzco ahora, creo. Yo le Un entendí problema. clarito, pero está bien. Tá bem? Ah, Traduce, ah, Cristina, un poco. Sí, ella se llama Clarice, es igual de la región centro de Mozambique, estudió psicología en la Católica de Mozambique, eh, y ahora trabaja en el norte de Mozambique, en Cabo Delgado. Sí, hay que decir que son de Maringüe. Son de Maringüe, ahí las Somos de conocí yo. Maringüe, Sí, sí, yo la somos de conocía Maringüe. a Pascua, yo la conocí con el nombre de Pascua, a Cristina. Pascua sim. tenía como 8 años, yo creo, cuando te conocí o algo así. 8 años de edad. Y Clarice, yo la conocí con 11 años de edad, me acuerdo. Cuando Clarice, la Claudia Díaz, la invitó a vivir en Santa Mónica, en la casa de Santa Mónica. Clarice tenía É. 11 años, ¿sí o no? O Sim, tinha 13. 13 años. Tenía tres. Sim, 11 años participaba ahí en el grupo sim. juvenil. Sí, Juvenil, sim. sí. ¿Cómo se llamaba el grupo? Es que si uno me... No, no Tínhamos lembro. grupo de apostolado de oração. Sí. Sim, sim. A ver, Mais grupo. ahora entiendo que Cristina está en Beira, Beira. ya. En Sim. Beira. Y Clarice, ¿dónde está? Eu estou na província de Cabo Delgado, mas exatamente no distrito de Moeda. Ya. Sim, sim. Ahora, Zona norte do país. ahora es interesante, bueno, para todos, porque pasó que en 2016 comenzó una situación de guerra allá en el norte de Mozambique, en la provincia de Cabo Delgado. Y Clarice, ¿en qué año te fuiste a trabajar allá? Eu ingressei à Zona Norte em 2023 e no mês de fevereiro. E vim por convite de uma amiga, na qual eu concorri uma vaga para ser team leader de ativistas no distrito de Namuno, mas fiquei lá por um mês, que depois acabei conseguindo uma outra vaga para psicóloga na cidade de Pemba, mas eu trabalhava em quase 8 distritos de Cabo Delgado. Nesse caso, o distrito que estão mais para a zona sul de Cabo Delgado. Então, em 2024, né, janeiro de 2024, ingressei para Médicos Sem Fronteira, em Macomia, que fiquei até no mês de maio, devido ao conflito, né, ou o ataque que houve ao distrito de Macomia em 2024. Nós acabamos sendo evacuados e até o mês de julho terminou meu contrato e voltei a renovar no mês de agosto, mas para MSF Okiba, nesse caso que é Médicos Sem Fronteira Barcelona. Então, desde agosto de 2024, atualmente me encontro em Moeda. Ya, Cristina. Então, aqui nós trabalhamos Calma, calma, Clarice, vamos a traducir. tradução. Así que yo la verdad que ahora yo le puedo entender la mitad nomás. Ya, Cristi. Bueno,
Me parece que mucho para traducir, ¿no? Entonces tenía que tener pausa para yo poder traducir, porque son Ai, muchas cosas. desculpa, eu Bueno, acabei de esquecer. La Clarice ahora está trabajando en el norte de Mozambique, que es la provincia de Cabo Delgado. Entonces, empezó, se fue allá en el año 2023, ¿cierto, Clarice? Sim, Sí, sim. llegó allá en uno de los distritos y estaba trabajando, no empezó con los Médicos Sin Fronteras, ¿cierto, Clarice? Empezó Sim, con sim. Com a OIM, Nações AOIM, Unidas. Sim, Una Naciones, ONG, otra ONG una ONG. sim, que tenía una, ¿cómo se dice en español? Vaga, una, ¿cómo se sim. dice? Tenía un puesto de trabajo. Entonces Sí, una amiga la llamó sí, para trabajar allá. sí. Entonces, después de eso, terminó este trabajo y consiguió otro trabajo con una otra ONG que es Médicos Sin Fronteras. Entonces, hasta el año pasado, en el agosto, terminó su contrato y empezó con el otro contrato en la misma ONG y ahora está en la misma ONG, con el otro Ya, contrato. Está trabajando en el norte de Mozambique, pero antes trabajaba como asistente y ahora trabaja como psicóloga. Perfecto. ya. Algo Pero, escuché o pero entendí. hubo un ataque, le tuvieron que Eso, evacuar. Hubo un eso. ataque Sí, en el lugar donde sí, trabajaba. Conta, sí. un- conta un poco, Clarice, cómo fue aquel ataque. É, na verdade, o distrito em si, desde 2021, nesse caso o distrito de Macomia, ele já enfrenta essa situação de insegurança, né? De insegurança social por parte dos conflitos. Então, o ano passado, né, nesse caso, o mês de maio, aquilo foi, se a memória não me trai, no dia 12 de maio, eh, as forças não governamentais, nesse caso que são designados por terroristas, entraram no distrito por volta das 3 horas de madrugada. Fue el año pasado que empezó con el ataque en uno de los distritos de la provincia de Cabo Delgado. Y los terroristas empezaron como a las 3 de la noche, las 3 sí, y es un grupo de insurgentes, no sé cómo se dice, sí, son terroristas desconocidos. Ya, Sí, pero son una organización. ¿Cómo se llama la organización? Na organização, na verdade, nós chamamos de Forças Armadas Não Governamentais. É Pero como ese es un chamamos. nombre. Pero Sim, es el Estado Islámico, no es el sí, ISIS, es el ISIS. sim, sim. Sim, sí. normalmente eles usam a religião, nesse caso, a religião muçulmana para justificar o que eles fazem. Então, Ya, por isso Normalmente, deveria ser uma sí, comunidade normalmente, islâmica. Sim. sí, normalmente ellos usan la religión islámica, que son los musulmanes, para poder como justificar lo que hacen. Y llevan este nombre, que son como ISIS, islámicos. Sí, ISIS es el Estado ISIS. Islámico, ya, pero ellos, ¿de qué nacionalidad son? Nacionalidad, Clarice. Clarice. Até então, não se sabe ao exato a nacionalidade, porque em algum momento algumas pessoas dizem que são mesmo jovens daqui da parte norte de Moçambique e que alguns são estrangeiros, porque n- quando eles entram, atacam, eles não mostram o rosto. O máximo só podem mostrar essa parte dos olhos, porque envolvem a cabeça toda com um lenço ou como é que chamam aquela malaya, né, que eles usam. Mm. Então dificilmente vê-se o rosto deles.
Então, mas alguns dizem que eles recrutam alguns jovens a nível local, né, de Cabo Delgado, alguns dizem que até outros vêm de Maputo para só vir trabalhar com eles. Então, de Bueno, um país exatamente ainda não se identificou, mas dizer que tem alguns moçambicanos lá, existem, estão envolvidos também. bueno, Clarice. sí. Como decía la Clarice, que hasta el momento no se sabe de qué nacionalidades son. Algunos hasta dicen que algunos son mozambiqueños y que sean de Cabo Delgado o mismo del sur de Mozambique, porque difícilmente ellos se identifican cuando van a atacar, ellos se tapan en el rostro, ponen no sé si es, Pañuelo, no, pañuelo, decimos lenzo, pasamontaña. pero son No, panos pañuelo, que se tapan pañuelo. y dejan solamente los ojos y difícil identificarse. Así que no se sabe de qué nacionalidad son. Hay que decir que en África es muy frecuente que el fenotipo, la cara, te indica de dónde son. Incluso en Mozambique, depende de la provincia, el rostro que suele tener. Ujú, ¿Ah? Eso en Chile no somos tan así. Identificamos gente del norte por la cara, gente mapuche también del sur por la cara. ¿Ah? Pero en África se puede ver hasta de qué país. Al comienzo eran de Sudán, ¿o no? Cuando comenzó el conflicto, Uhum. Clarice. Sim, ¿Ah? sim. Sim, em algum momento disseram, desconfiavam se serem de Sudão, que depois disseram que não, já não são só sudaneses, mas também os Somália, um pouco de Somália. Mas de alguns anos para cá, praticamente eu posso dizer, últimos 3 anos para cá, estão a dizer que a maioria já são nossos jovens moçambicanos da Zona Norte, bueno, porque sí, eles falam o dialeto local, né? O Emakwa ou mesmo o Swahili. bueno, Cristina. sí. Eh, el Roberto decía que antes desconfiaba sí, de que eran de Sudán. Y la Clarice estaba aquí diciendo que sí, antes se desconfiaba que eran de Sudán o de qué país otro, Clarice, perdón. Somalia. Somália. Somalia, de que eran somalianos, pero con el tiempo la gente fue descubriendo porque ellos hablaban dialecto, que es idioma local, porque acá tenemos muchos idiomas, no hablamos solamente portugués. Entonces ellos hablan materno, que es del norte, entonces la gente ya está como desconfiada, macua. Makua es la lengua del norte y Sim. Swahili, que es Como también que lengua del se norte perdió un y de poquito la... Tanzania. Sí, Ya. sí. ¿Y cuál es la Sim. razón del conflicto, Clarice? É, uma parte dizem é devido aos recursos minerais que cá tem. A questão do gás, a questão do petróleo, algumas pedras preciosas e, e em algum momento também tem havido esse conflito de interesse, né, de terras. Então, essa parte é minha e tudo dizem que começou com a questão dos La então, causa tinha del jovens lá que inicio del exploravam conflicto esses podría ser locais onde se por encontram esses recursos recursos minerais. minerais. Mas Y quando, uno de ellos es quando gas o governo natural, teve petróleo, conhecimento, o que y fez? que Apanhou pasaba os que jovens antes los que jóvenes lá iban y exploravam exploraban e estos eles recursos. meteram as Y con el máquinas tiempo, e cuando lo procuraram descubrieron, parceiros eh, que pudessem como que puedo explorar e decir, assim o dinheiro ir empezaron a para formar o equipos governo. Então,
formar parcería y Parcería empezaron a significa sociedad. sociedad, sí. Y empezaron a trabajar dejando de lado los jóvenes que trabajaban y estos recursos además no llegaban también para los jóvenes que antes trabajaban y que exploraban. Y ahí empezó el conflicto. También escuché que, a ver, eran por recursos naturales como gas natural, piedras preciosas y petróleo. Sí, O sea, sí, hay piedras preciosas ahí también, así como diamante, esas cosas, ¿o no? É, clarísimo. é, temos, para além de diamante, em algum momento ouro também. Temos ouro que até atualmente está a se explorar. Tem umas novas terras que quando nós viajamos via terrestre, né, tem um desvio que está a se explorar. É uma aldeia muito próxima daqui de Moeda que está a se explorar. Então identificaram-se umas duas novas aldeias e que está a se explorar o ouro. Então, Oro. isso em algum momento também é é uma das coisas também, em algum momento isso vai acrescentar o conflito, porque quem descobriram são jovens, mas parece que a parte política ou o governo já está a querer se envolver, comprar terras naquela área e Ya, controlar. es un problema en África que cuando hay Sim, recursos naturales hay peligro de guerra. Si sim, hay, alguien me decía que antes, años atrás, que bueno que en Mozambique no hay diamantes, porque si hubiera diamantes hay guerra, pero hay oro. Mm, sim. Y el modo de atacar es sembrar terror, por eso son terroristas, porque llegan a una aldea y la queman toda, matan a la gente con lo que nosotros le llamamos en Chile, ¿cómo llamamos la katana? ¿Cómo se dice aquí en Chile? El, machete. el machete. Con machete Ellos, se mata mucha gente ellos atacan para apropiarse de ese poblado. para echar a la gente fuera. Mm. É, Ya. em algum momento eles matam para se apropriar, né, da terra ou do local e se residirem ali, mas em algum momento fazem porque estão de passagem para uma outra aldeia, então, por ocasião, eles encontram a população lá. Se aquele dia o plano deles era de matar, e vão matar, vão massacrar. E como vão massacrar? Então, para além de massacrar, também levam crianças, né? E essas crianças acabam sendo submetidas a trabalho militar obrigatório e algumas crianças do sexo feminino, nesse caso, acabam sendo estupradas e até mesmo mortas. E para algumas mulheres, eles servem de esposas, né? Lá no acampamento deles, servem de esposas, que uma e outra pode vir a fugir ou pode vir a escapar. E, então, quando escapa, nós trabalhamos também nessa perspectiva, né? Nós ajudamos essas mulheres, damos assistência de saúde primária nesse caso e damos também assistência psicológica, mas também nós trabalhamos com as autoridades locais, né, que atualmente em Moçambique já tem também a força local, na qual o governo implementou, nesse caso, recrutar aqueles antigos combatentes e alguns jovens que queiram, né, participar dessa atividade ou desse dever. Então, esta força local é como se estivesse a dar suporte, né, a forças de segurança nacionais, né, que nós chamamos de FATEM. Então, Ya. é, Pero deja traducir poco, que sim, dicen que los ataques a veces son Sí. porque están pasando de una aldea a otra aldea y sim, atacan. Y sim, muchas veces van drogados los soldados, ¿o no? Se usa la sim, droga, droga, digo Usam suruma, droga? suruma, Sí. suruma. Consumen suruma a veces, van para el ataque, no.
acredito que consomem sim, consomem porque nem as próprias crianças que são levadas para o serviço ou que são recrutadas, que depois, mais tarde, acabam exercendo o trabalho militar obrigatório, eles sim trabalham sob efeito de droga. Algo, Claro. algo Ya, dijo de la... Cristina, ¿podrías traducir un poquito? Porque ella también habló un poco de las mujeres, también habló un poco de los jóvenes, porque como sí, entiendo como que los reclutaban, Obligan. Sí. los sí, los reclutan, obliga. ya, Sí, como ella decía aquí, estos ataques a veces es para afastar a la gente y se apropiaren de las tierras o ya, mismo porque están pasando por ahí. Pero si están pasando y se encuentran jóvenes, ellos lo llevan obligatoriamente con ellos para hacer el servicio obligatorios y trabajar a ellos, con ellos juntamente. Y Raptan. cuando encuentra a las mujeres, las lleva, si son mayores, las llevan para ser sus mujeres, sus esposas. Y cuando encuentra que son niñitas chicas, les abusan. Y parece que es eso, sí. sí, y algo, Y Bueno, La no, y Clarice trabaja justamente. a veces esa esposa, una y otra, consigue Está, huir, sí, sí, escapar. Y la sí. Clarice con su equipo le dan contención y le apoyo psicológico y de salud primaria. sí, y Ujú. también Y entendí que trabajan como con las autoridades locales. Sim, claro, é uma, autoridad é, local es cosa que en el pueblo mapuche conocemos, que son los loncos, ¿no? Los Ya, loncos, allá en Chisena se dice Mm, ñacuagua, ¿no? Es una sí, autoridad tradicional sim, que la sim, población entera respeta, ¿no? sí, Respeta y sí, sigue. ¿No? sim. Trabajan con loncos y con Uhum. otros antiguos combatientes de la guerra de independencia, pero ya es gente mayor, ¿no? Que también son É, muy respetados por la gente. sim, sim. mm, Y es un trabajo pesado ¿cómo ha sido para ti, Clarice, ese trabajo con las mujeres? É, realmente são histórias muito, muito fortes, né? Porque elas passam muita coisa lá, porque em algum momento a mulher, por exemplo, numa noite pode servir uns 10 homens, por exemplo. Então são histórias muito, muito pesadas. E vamos supor também que são crianças, essas crianças meninas, né, que são raptadas também. Então ficam lá e essas crianças, para além de sofrer violência, tem aquilo também de serem acorrentadas em algum momento, com medo que elas fujam, e são drogadas também para servir, né, alguns militares ou alguns homens dentro. Então, as menininhas, assim como as mulheres, elas são feitas de esposas quando chegam lá. Então, Cuando dice, não, a ver, espera. Cuando dicen, solo para que entendamos en Chile, cuando Clarice dice Alem, significa además de. Alem sí, significa además de. Mis niñas, está hablando de niñas de 11 12 años, ¿no? Eso, sim, sí, 13 sim, años, sim. que son usadas para servicio sexual, digamos. Y es sí. muy chocante atenderlas, cuando las que han conseguido escapar de los campamentos militares de esa fuerza guerrillera, por así decirlo, o del ISIS, ¿no? Y, Sim, os y la insurgentes. Clarice también decía aquí, es un trabajo como un poco fuerte porque son historias tristes, porque a veces las mujeres, una mujer puede servir para 10 hombres, entonces te han sido triste a veces escucharlas, acompañarlas y a las mujeres que sean mayores, así como las niñitas que han pasado por eso. Y a veces cuando son niñitas, las drogas, las acorrientan, les pongan
algo para que no huya. Sí, La amarran con cadenas, sí, algo las así. amaras, sí, sí, Y las cuando amaras, decimos droga, normalmente es marihuana, ¿no? Es suruma, sí, que decimos nosotros suruma. Y también los chicos, cuando toman los jóvenes para guerrilleros, para usar armas, jóvenes de 14 o 15 años o menos, es la razón de por qué los toman, porque los niños, primero, son mucho más ingenuos, creen mitos, como que, por ejemplo, hacen una tipo ceremonia, ¿no? Y dicen, con esta ceremonia, con este humo, con esta hierba de este humo, no te van a entrar las balas, no vas a poder atravesar las balas de los enemigos. O otros mitos, ¿no? Que van a tener más fuerza. Y por otro lado, en los ataques, cuando hay enfrentamientos con el Ejército Nacional, con la FADEMO, Fuerzas Armadas de Mozambique, ellos no tienen miedo, tienen menos miedo que los adultos, ¿no? Por eso les conviene a los ejércitos en general, no solo ahí en Mozambique, reclutar chicos, niños, y también los entretienen con unos celulares, con unas cosas simples, no, no tienen noción de salario para mantener a sus familias, se casan ahí mismo dentro del campamento. Creo que así, Clarice, ¿me entendió un poco, Clarice? Sim, compreendi, Sí, compreendo. É, só para acrescentar, para além das crianças ou alguns adolescentes, por exemplo, não ter noção da vida, de alguns custos, questões também de salário, falta de pagamento adequado, também temos a questão da fragilidade, aquilo que a nossa sociedade ou a comunidade. Tipo, se eu levo criança, ou se eu levo a mulher, ou se eu levo alguns adolescentes e crianças são o futuro de amanhã. As mulheres são as que fortalecem a comunidade, né? Tem aquele papel fundamental. Então, o governo, por um lado, em algum momento, é tentar atacar o governo por sua parte frágil, né? Por parte frágil, levando as mulheres, as crianças, alguns adolescentes, né? Porque quando são ah, alguns senhores, né? Eles degolam mesmo. Degolam ou matam no local e levam a mulher e as crianças. Então, isso é uma forma também de atacar o governo mesmo, em relação à comunidade. Sim. Mm. Cristina. sí. La Clarice estaba diciendo aquí, en los ataques, como decía, llevan las niñitas y las mujeres. Y cuando ven los hombres, los mata. Y con eso, ¿qué quiere decir? Que está atacando la parte más sensible, no sé si dice Sí, frágil, la parte más sensible del gobierno, porque estas niñitas, como entiendo, y las mujeres, es como futuro para el país. Entonces a ellas las lleva y los hombres les matan. ¿Es eso, Clarice? sí, O sí, Sim, pero hay una diferencia, no es tanto del gobierno como del país, de la Ujú. nación, ¿no? Del Sí. país. sim, Porque aunque sea otro gobierno, el futuro son los jóvenes, Mm. entonces están Ujú. capturando el futuro del país y a las mujeres que son las que hacen comunidad, lo que sostienen la comunidad. Sí. Eso es muy importante lo que dice Clarice, porque Sí. una mujer, a diferencia de un hombre sale fuera, va por ahí, por allá. Una mujer es una mujer que se asienta en un lugar y sostiene una comunidad, las Es mujeres. la fuerte dentro Entonces, de la comunidad. claro, Es un claro, pilar. la mujer crea ambiente, crea comunidad, ordena un lugar, una mujer. eh, Yo tengo una duda. eh, para Clarice, ¿qué es lo que a ella le llevó a trabajar en esta organización
de Médicos Sin Fronteras. ¿Y por qué? Porque es arriesgado. O que me levou, né, a princípio, na verdade, eu tive medo de vir à zona norte do país, mas ao passar do tempo, cada relato que recebíamos, e na parte da zona sul, da zona centro, aliás, a partir dos jornais, comentários, e alguns amigos também, né, ligavam, aqui está a acontecer isto, mais aquilo, e eu ficando lá parada, em que em algum momento eu acabei conseguindo um trabalho, mas estava mais na perspectiva de HIV, então eu parei, eu disse, não, a psicologia não é apenas HIV, e tem pessoas que realmente precisam, né? E, e a outra coisa que me levou, né, a me aproximar mais de Médicos Sem Fronteira, para ser realista, eu desde Cristina. Muy bien. faculdade sempre tentei Ujú. concorrer na Médicos Bueno, Sem Fronteira. la Claudia estaba preguntando, ¿qué le motivó la Clarice a ir a trabajar en el norte sabiendo que es arriesgado? La Clarice decía que al principio, la verdad, tuvo un poco de miedo, tuvo miedo por los comentarios que llegaban a ella cuando estaba acá en el centro, por los jornales, por Los diarios. teléfono, con los amigos. Pero cuando postulaba al trabajo, le salió un trabajo allá, que era para trabajar con la gente que era VIH positivo. Y en el año pasado tuvo esta posibilidad de postular a un trabajo en esta organización de Médicos Sin Fronteras. Y finalmente en el año pasado consiguió trabajo en el Médicos Sin Frontera y lo que más, que es lo que más le llama atención, que es lo que más quiere, porque le hace más sentido trabajar con las personas, trabajar directamente con la comunidad, que es lo que ella se formó. No solamente estar como en la oficina, que es lo que ella quería, estar trabajando con la comunidad, estar ayudando a las personas que necesitan de ella, en este caso. Sí, dice que eso la apasiona. Sí, Eso es Es la muy pasión, importante. sí, sí, se Sí, siente realizada. la apasiona, sí. se siente Oye, realizada. yo tengo que decir que la Clarice siempre fue así, ¿ah? Siempre. Cuando trabajaba en la Brinca de Escoliña, uf, sí, de hecho, queríamos, la Clarice quería estudiar trabajo social y no había esa profesión en la Universidad Católica de Mozambique y por eso derivó en psicología, pero es una persona muy comunitaria, muy, podría, podríamos hacer fuerza con los que hacen, ven este podcast y a hacer esfuerzo para traer a la Claridad a Chile a hacer un magíster de trabajo social. Mira, Pues sí, aparte de que le sirve a ella profesionalmente, yo encuentro que lo que hace la Clarice, primero es una valentía enorme, segundo es una vocación de servicio que no todos la tienen, es un amor al prójimo y yo creo que se merece ella con creces venir a Chile a estudiar. De verdad, porque tiene un tremendo, aparte de tener un tremendo currículum, es una tremenda persona. Em, y creo que cuando las personas son buenas y hacen esfuerzo y se merecen cosas buenas. Y entre eso podría, podría ser. Ojalá, ojalá. Sería muy bueno. ¿Qué Sí. dice sí, Clarice? Bueno, Graças. pero vamos a ver que lo que Dios diga también, ¿eh? sí. Oiga, y en este minuto, tú al comienzo dijiste que cuando, ¿cómo estás? Dijiste, un poco en estos días en paz, se puede dormir tranquila,
¿Los Mm. ataques son avisados a veces? ¿Avisan que va a haber un ataque o no? Em, Avisar como tal, não, não se avisa. Não se avisa, mas primeiramente, né, o que eu notei quando estávamos em Macomia, antes do ataque, é que tem havido um movimento estranho, né? Um movimento estranho, é, o nível ou o número da população acrescenta bastante e algumas restrições que em algum momento tem havido para algumas zonas, de repente param de haver essas restrições. E aí, bum, pensando que estamos a melhorar, e daí entram para atacar. Então, nesse dia, praticamente, segundo o governo, decretou que eles entraram, né, às 4, saíram às 8, né, a realidade não foi essa, é que eles entraram às 3, levaram todo dia e toda noite, só tiroteio de um lado para outro, e em que nós estávamos numa sala de hibernação, entraram na residência, levaram quase tudo e a clínica toda foi saqueada, levaram todos os insumos, todos os transportes. Yo le pregunté a la Clarice Poucos si dias para trás, daban aviso que realmente para chega algunos informação ataques. Dijo da que no, que ese cidade ataque e nós que ficamos sufrieron en lá para Macomía, ver a que es otro situação. distrito, So, no distinto del que grupo está só ahora, estamos em se dia vieron e algunas estamos a señales ver que extrañas. eles Por não ejemplo, aumentó entraram el número de la normalmente población en el quando eles distrito. entram numa Se vio mucha comunidade, gente que venía coisa que de faz otras diferença aldeas o à energia tal da vez rede. Mas como naquele dia ficamos venían sem huyendo energia, porque ficamos sem seguramente habían rede oído e rumores. Siempre nós en las guerras hay não rumores, temos muchos rumores. contato com a Y coordenação entraron así da sorpresivamente, pero província, había eles esa estavam a cosa monitorar extraña en el e ambiente. até às Llegaron en las 3 4 de la nesse mañana dia que estavam hasta lá, las disseram que 8 estava y después um venía un reforço rumor a de que caminho, o nesse sea, caso, as se forças llegaban fuerzas ruandesas ruandesas que son de e Naciones Unidas, ¿no? Para forças África, moçambicanas, nesse de caso, Ruanda que están presentes allá, o del ejército de Mozambique, pero la verdad pareceram no fue que e no llegaron, as forças, na verdade, no nunca llegaron. chegaram a Macomia. Y aparte de este ataque en Macomía, mira, me llegaron a mí fotos terribles, horribles, fotos horribles Pero ahí de ahí, atacaron el poblado, porque entendí que habían atacado como en la clínica o el hospital y lo habían dentro del poblado. saqueado. Sí. O sea, Atacaron atacaron todo. todo el distrito, la villa. ¿Es una villa Macomía o no? Sim, é uma vila, sim, é uma vila. Atacaron toda la villa, toda la gente. Atacaram, Y- atacaram todas as saídas, até a saída do aerodromo, que pelo menos uma ajuda aérea viria, mas fecharam também a entrada, queimaram a base militar que estava próximo ao centro de saúde da vila e do outro lado estava a força que é a saída que vem para dar acesso Moeda, Mocimboa da Praia. Eles não fecharam porque estavam, depois de Macomia, tem uma outra aldeia ou tem um outro distrito chamado Chai, em que eles estavam lá. Eles sabiam que se alguém por acaso fugir por essa via, sempre haveria de ser pego em Chai. Então eles ah, deixaram livre, sim. sí. Eh, Enshada Chai. ah, Chai, hay, sim, hay. é uma En donde aldeia. Chai, cerraron todas las salidas excepto una, que daba para un campamento de ellos también, para una sim, base militar de ellos. Mira, sim. en Maringo se vio alguna vez vivimos esos tipos de ataques, ¿no? Y toda la gente huyó. Yo me acuerdo el papá de la Cristina, padre Simón, ¿no? Yendo ahí Uhum. en su bicicleta y durmieron algunos días en la floresta, en el campo, en el mato, con miedo de los guerrilleros, de los ataques o de la FADEM.
pero en Maningüe vimos también algunas veces esos ataques, ahí donde vivíamos nosotros. En ese tiempo, no sé, estaban estudiando ustedes en Beira, ¿no? O, sim, sim. o una vez fue en el verano, cuando estaba Clarice contigo, estaba esta niña chilena, ¿cómo se llama? La que era economista, la, la Teresita, ¿no? ¿Quién fue? Sim, Clarice, yo vi não. una foto con, ¿era contigo o con quién era? O con la Beatriz, era con la Beatriz, con Beatriz. Pode ser uma Beatriz, sim, Cuando hubo un ataque, estaba la Anita María allá, yo estaba en Chile, sim. en Maringüe. No, son cosas serias eso. En Chile no conocemos eso, ese tipo de miedo, ¿no? Ay, es horrible. Oye, nos quedan como 8 minutitos para que nos despidamos. Yo quiero que Clarice se pueda despedir, si quiere aportar algo más, Um, para contar algo más. a La Clarice se está na despidiendo verdade, y muita ella coisa que eu agradece faço no mucho por el público não é espacio, suficiente, mas porque pasa mucha quero cosa. Ella agradecer-lhe dice que por es tiempo, es você como ter esse corto también, espaço pero para agradece falar tanto por el e isso espacio porque também de é repente les pasa importante, mucha né? cosa y Partilhar ella algum como momento, às vezes profesional nós también trabalhamos, acaba trabalhamos como e teniendo todo algumas coisas sola, nós no tiene un acabamos espacio não como ese para partilhando poder para pais, expresar mães, que, naquela miedo que de de não repente le preocupar a pasa, eles, que cuando mas escucha eu que achei los esse espaço, eu atacantes achei están muito, cerca, muito entonces a importante veces no também, né? lo partilla Expressar um con pouco No lo nadie, também comparte, no lo daquilo que no comparte. lo os comparte con médicos, nadie às porque vezes, no quando quiere preocupar a vejo su que papá, estão nas a la aldeias familia próximas y de repente e se quero queda ter mais uma sola. oportunidade, Entonces es né, como muy para interesante este conversar e espacio para partilhar y mais daquilo que é a minha despreciar sus experiência, né, miedos de trabalho na y Zona espera Norte que e tenga más daquilo un que realmente espacio está como ese para acontecendo poder à Zona partillar Norte, mas con lo que ella Para siente, compartir. não é entiende, reportado para em nenhum compartir. jornal. Sim, obrigada. De todas maneras, Sí. Oye, es con gusto. importante en Chile porque en Chile a veces la gente o reclamamos por muchas cosas pequeñas y vivir en un espacio, trabajar en un espacio como el de la Clarice, es cable a tierra, digamos. Mm, No podemos ser tan egoístas que pensar que vivimos en un país malo. Eh, mm, yo frecuentemente hablo con hermanos, hermanas aquí chilenos que reclaman de nuestro país. Y nuestro país funciona muy bien, pero ellos dicen, no funciona muy bien, porque funciona mal, porque no saben del mundo. La gente no tiene idea de cómo se vive en la gran mayoría de lugares del mundo. En África, en muchos lados de África. Y lo que la Cris decía es una guerra que no sale en los diarios, no hay un reporte en la televisión, no se habla de eso. Una vez en todo este tiempo se habló en Portugal del ataque la Claudia Díaz, que está en Portugal, y otra portuguesa me hablaron de los ataques y una chilena que está en Portugal también, ay, no me acuerdo ahora, me hablaron de la Valentina, me hablaron de los ataques en el norte de Mozambique. Pero eso es frecuente, un permanente estado de alerta. Ay, señor. Ya, chiquillos, tenemos que despedirnos. Yo quiero darle las gracias a Clarice por acompañarnos, por haber dedicado un poquito de su tiempo, porque yo sé que para ella es difícil. Eh, Más encima lo que trabaja es que es súper duro, así que por eso yo quería darle las gracias por dedicarnos a este espacio y enseñarnos una realidad que nosotros tenemos muy lejos y no nos percatamos de eso. Sí. No pensamos en esas realidades que son tan distintas y tan chocantes a la vez. Y también quería darle las gracias a la Cristina por estar en este espacio, por ayudarnos a hacer para mantenernos como en una comunicación con Clarice, por haber también aportado ahí su granito de arena con nosotros y haber dedicado tiempo. ¿Ya? Fue un programa muy duro, muy duro, muy duro, muy aterrizado. Estemos en el mundo en que vivimos. Vivimos mucho mejor de lo que pensamos nosotros.
Y bueno, agradecido y admiración por la Clarice. Gracias, estamos en 4 lugares totalmente, o sea, no muy Mm, distintos. Yo estoy en Santiago, la Claudia en el Monte, la Clarice en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Moeta, Muerta, Moeta, sí. y, Capde, y Cristina en Beire. sí, así que eso. Oye, antes de que nos vamos, acuerden darnos like. sostienen pequeñas piedras y nos dan modo de ser. Hoy te invito a conocer y profundizar también